¿Qué tal? ¿Cómo están, amados? Dios les bendiga. Nos reencontramos una vez más acá en Casa de Oración, Legado de Gracia. Mi nombre es Mariano y vamos a compartir hoy el mensaje del domingo pasado. Domingo, se me olvidó la fecha. Domingo. Dios les bendiga. Domingo 3 de mayo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro. Todo mi ser se humilla ante ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser se humilla ante ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Es una adoración, me gusta mucho. Es una de las primeras que aprendí cuando conocí, o mejor dicho, me entregué al Señor. Y hoy el mensaje va de esto: confiar en el Señor, creer que Él es quien nos sostiene y que nos va transformando paso a paso, progresivamente. Dios te bendiga. Muy bien, continuamos con nuestra serie de mensajes. Esta serie se titula Sostenidos, Camino al Orden de Dios. Y vamos desarrollando a partir de los distintos personajes bíblicos que vamos a conocer, la forma en la que Dios va obrando una transformación en la vida de cada uno de aquellos que ha llamado, cómo el sostén de Dios es de vital importancia para que nosotros podamos cumplir con ese llamado, y cómo se produce un cambio desde el día en el que el Señor pone sus ojos en nosotros, nos llama y nos guía hacia su perfecta voluntad. Hoy vamos a hablar acerca de Abraham. Abraham, testimonio de una transformación progresiva. Es una historia bastante extensa, vamos a tratar de no hacerlo muy largo, pero no prometo nada. Lo que sí, hay tres asuntos que debemos destacar en este mensaje. El primero, determinación. Segundo, obediencia. Y tercero, fe. La determinación tiene que ver con poner una decisión firme, poner un objetivo firme y avanzar hacia esa meta que hemos designado. La obediencia, en este caso, tiene que ver con rendirse a Dios y aprender a vivir bajo la orden, la dirección de Dios, y para esto necesitamos fe. Lo que estuvimos hablando hasta ahora nos muestra esto: Dios nos toma como somos y a partir de eso nos va transformando hasta llevarnos a su carácter, a lo que Él desea para nosotros. La gracia y el poder de Dios, de hecho, son lo que nos mantiene a nosotros de pie
de principio a fin desde el momento en el que somos llamados. ¿Qué ocurre cuando alguien es llamado por Dios? Bueno, vamos a nombrar 3 cositas que ocurren sí o sí. Hay muchas otras, pero estas 3 nos van a permitir a nosotros entender o llevar de manera muy amena el sentido de este mensaje. La primera es que cuando somos llamados por Dios se desatan batallas. Se van a desatar muchas luchas en la vida cotidiana, pero sobre todo en la mente y en el corazón. Recordemos que cuando el Señor habla, por ejemplo, de la parábola del sembrador, Él va hablando de que la semilla es la palabra de Dios, la tierra representa los distintos corazones que van recibiendo la palabra con una diferente disposición, y hace un énfasis en que la semilla siempre tiene el mismo potencial, siempre tiene la misma calidad, no así la tierra. Por eso debemos tener un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que pueda recibir ese mensaje, ese llamado y producir. Una de las cosas que dice, por ejemplo, cuando habla de la semilla que cae en piedra, dice: estos son los que oyen, pero cuando viene la persecución o la prueba, según si leemos los distintos evangelios sinópticos esta misma parábola, por causa de la parábola, muchos tropiezan y se van. Entonces, creer la palabra, recibir la palabra, indefectiblemente trae pruebas, trae persecuciones, trae dificultades. Cuando somos llamados, lejos de lo que dicen algunos, el eslogan de una secta muy conocida, pare de sufrir, es todo lo contrario. De hecho, el apóstol Pablo dice: yo no rehúso dar mi vida por el evangelio, y le aconseja a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, dándonos a entender de que en el momento en el que somos llamados, una batalla comienza a desarrollarse. ¿Cómo vimos esto en el mensaje anterior? Bueno, en el llamado de Dios hacia Pedro, Dios fue cautivando a este hombre, fue llamando su atención, lo fue sorprendiendo. Él fue testigo de milagros, sanidades, prodigios, estuvo presente en las enseñanzas de Jesús, pero llegó un momento en el que esa lucha llegó a impactarlo a él de adentro hacia afuera y confrontar su realidad con la verdad de Dios. En el momento que se produce la pesca milagrosa, por ese milagro que ocurre allí, Pedro reconoce que él era pecador y que necesitaba la salvación. Ya deja de ver a Jesús como un predicador, deja de ver a Jesús como un profeta ungido y lo reconoce como hijo de Dios, reconoce que no es digno de estar junto a él, y ahí se comienza a producir una transformación en su carácter. Eso es el punto de quiebre dentro del llamado. La segunda cosa: todo aquel que es llamado por Dios debe tomar decisiones según la dirección de Dios. Ya no estamos para decir: hago esto o hago aquello, y sin consultar a Dios, sino que Dios debe dirigir nuestros pensamientos, debe dirigir nuestras decisiones, porque todas ellas tendrán consecuencia. En tercer lugar, quienes son llamados por Dios comienzan un camino que es imposible de transitar a menos que se mantenga una relación constante con Dios, y así podamos recibir el sostén divino, donde vamos a ir forjando nuestro carácter según su plan a lo largo de todo el tiempo. ¿Y qué es necesario para este cambio? Determinación, obediencia y fe. Hablemos un poco de quién es Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham es conocido como amigo de Dios. Abraham es reconocido como patriarca, si es el abuelo de Israel, padre de Isaac, un hombre llamado por Dios. También es reconocido como patriarca dentro de lo que es la religión del Islam, porque también es padre de Ismael. Este hombre, el padre de la fe, llamado amigo de Dios justamente por demostrar su gran fe, no solamente por lo que él vivía en su interior, sino por sus hechos, sus acciones, fue un hombre que recibió una promesa de Dios tremenda de que Dios lo iba a bendecir y que a través de él serían benditas todas las naciones, anunciando la necesidad y la importancia de un Mesías, de una salvación que vendría justamente de este pueblo elegido por Dios. Ahora, la pregunta es: ¿fue un hombre siempre así de impactante toda su vida? Nosotros tomamos quizás
el ejemplo en los héroes de la fe o exaltamos las mejores características, pero ¿fue siempre así? Bueno, la verdad es que no. Sin embargo, nosotros podemos aprender en esta oportunidad muchísimo de la transformación que Dios llevó a cabo en la vida de este hombre a lo largo de toda su vida. Si nosotros conocemos el final de la película pierde sentido. Sin embargo, Dios, que ya conoce nuestro final, que ya conoce nuestros días, que ya conoce nuestro camino, sabe de qué manera nos va a ir, sabe lo que Él va a lograr, sabe lo que Él va a hacer en cada uno de nosotros, pero nosotros no. Somos los protagonistas, los que van a ir descubriendo esto paso a paso. Entonces esto nos debe llevar a nosotros a entender que así como ocurre cuando vamos al cine o vemos una película y por momentos hay una gran tensión y una gran preocupación por saber lo que va a suceder en la vida del protagonista, nunca debemos olvidar que tiene las llamadas habilidades de protagonista que lo van a salvar. Sea que haya una explosión, un tiroteo, un problema, el protagonista generalmente se salva. Te digo esto ¿por qué? Porque en nuestro caminar de la vida cristiana muchas veces nos vamos a encontrar arrinconados, muchas veces nos vamos a encontrar en dificultades, como vamos a ver en la vida de Abraham, pero debemos aprender a confiar que el Dios que nos llamó y que conoce nuestro final, que conoce cómo termina esta batalla, cómo termina esta pelea, cómo termina esta película, es el que nos va a sostener durante todo ese proceso y que terminado el tiempo, terminado el momento en el que nosotros hemos de servirle, seremos victoriosos si aprendemos a ser determinantes, obedientes y tener fe. Comenzamos nuestra lectura con Génesis capítulo 11. Vamos a ver un poco de dónde viene Abraham. Génesis capítulo 11, versículo 26. Vamos a leer un poquito antes. Verso 24. Dice: Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 129 años y engendró hijas e hijas. Taré vivió 60 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Recordemos eso. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Ixa. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, medio trabalengua, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron de ahí para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí al monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando, yendo hacia el Negev. ¿Y saben qué volvió a hacer Abraham? Si seguimos leyendo, a donde él iba, edificaba altares. Primer punto de este mensaje: el camino a recorrer necesita determinación para poder avanzar. Vamos a conocer algunos conceptos necesarios para entender este llamado de Abraham, esta historia de Abraham,
Uno de ellos es el lugar de donde proviene, Ur de los Caldeos. Este lugar es el actual Irak. En ese territorio estaba ubicado Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos fue una ciudad que nació como el resultado de la confusión ocurrida en la Torre de Babel. Recordemos que dirigidos por Nimrod, según la historia, los hombres comenzaron a unirse y determinaron levantarse un lugar donde ellos se reconocerían si estaban lejos, si se habían dispersado por algún motivo, y decidieron levantar una torre para llegar hasta Dios. No es que querían llegar a Dios o conocer a Dios, sino ponerse por encima de Dios, teniendo ellos sus propios dioses. Allí es donde, bajo el gobierno de Nimrod, surgen distintas cuestiones organizativas y religiosas. Entre ellas comienzan los hombres a contemplar y adorar distintas imágenes. Nace un paganismo muy fuerte. Allí podemos encontrar aquí el origen de la adoración a Semiramis, que lo veremos después, y la astrología. Principalmente tenían como diosa a la Madre del Cielo, la Reina del Cielo, la diosa de la Luna. Era todo lo mismo, ¿no? Pero bueno, con estos nombres se encuentran. Y en este lugar las costumbres eran totalmente paganas, politeístas, que iban en contra de la moral de Dios. ¿Qué sabemos de la familia de Abraham? Bueno, en Josué capítulo 24 no hay muchos detalles si nosotros buscamos en la Biblia, pero en Josué capítulo 24 se nos cuentan algunas cositas interesantes. Josué 24 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Josué capítulo 24, versículo 1 al 3. Sabemos de la familia de Abraham que ellos adoraban ídolos, estaban en esta ciudad, compartían sus costumbres, su religión, sus diferentes ritos y rendían culto a las imágenes. De hecho, si nosotros seguimos en la historia, hoy no, pero vamos a encontrar que Raquel, una de las esposas de Jacob, cuando toma la decisión Jacob de salir de la casa de su tío, de Labán, y de llevarse a su familia con él, Raquel va y hurta los ídolos de su padre. Esto es bastante controversial porque Jacob había sido llamado por Dios, había conocido al Dios de sus padres, sin embargo, su familia aún conservaba estas costumbres. Se creía que esos ídolos familiares tenían cierto poder, cierta autoridad, y que en un futuro, cuando moría el patriarca, el líder del clan, quien tenía esos ídolos tenía el derecho de reclamar sobre sus tierras y tenía el derecho de ejercer una autoridad no solamente político-familiar, sino también religiosa. O sea, era muy profundo el culto hacia estos ídolos e imágenes. Según la tradición judía, conocida como el Midrash Agadol, también en el Corán, en el Bereshit Rabá, nosotros encontramos un relato bastante interesante. Hay una Torá escrita, pero también hay una Torá que se transmitió oralmente, que tiene que ver con muchas costumbres e historias de los patriarcas. Estas historias fueron recopiladas aproximadamente entre el siglo IV y V y revisadas hacia el siglo XII-XIII. Pueden buscar información sobre todo esto y nos da algunos detalles que no están en la Biblia, que no son una teología, un dogma, pero que nos permite a nosotros a través de esta tradición comprender un poco el contexto, ¿sí? En esa tradición se dice que la familia de Abraham, especialmente Taré, estaba dedicado a la fabricación y comercialización de estos ídolos, de estas imágenes, y que en medio de todo eso Dios llama a Abraham y comienza a revelarle que Él es el verdadero Dios, que en las imágenes no hay poder, que en los ídolos no hay poder. Entonces, en determinado momento, Abraham decide destruir esas imágenes. Solo, según la tradición, deja solo un ídolo bastante grande y le dice a su padre: no, lo que ocurre es que el ídolo mayor se puso celoso y rompió todo. Bueno, es
no viene al caso. El punto es que aparentemente por este y otros conflictos en donde Abraham rechazaba esa cultura religiosa, pagana y politeísta, deben salir de Ur de los Caldeos y llegan a Harán. Ahora, fíjense qué diferencia hay entre ser llamado y salir por necesidad o por querer hacer algo. En Génesis vemos que el padre de Abraham fue quien salió, ¿sí? Taré fue quien salió. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Él salió con ánimo de llegar a Canaán, sin embargo, se quedó en Harán. En cambio, Abraham salió, dice, versículo 5, tomando a Sarai su mujer, a Lot su hermano, a todos los bienes que había ganado, las personas que había adquirido en Harán, salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es muy importante en nuestra vida ser determinantes con el llamado que Dios nos ha dado a nuestra vida. Es muy importante que nosotros podamos entender que no es solo la intención. Taré dice, salió de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, pero cuando llegaron a Harán dejaron de avanzar. La determinación en el llamado nos identifica a nosotros y nos refleja también con la actitud de un verdadero creyente. Abraham es como la sombra de este creyente, de esta cristiandad que recibe un llamado para seguir a Dios. En primer lugar, porque Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. La relación que tiene el creyente con el mundo es una relación de separación. Fuimos llamados a marcar la diferencia, a vivir en santidad, a romper esas relaciones que nos corrompen. Luego le dice el Señor que va a bendecirlo. Antes de ir a eso quería hacer este paréntesis. Dice, vete de tu tierra, el lugar que conoces, tu territorio habitual, de tu parentela, de los que te pueden ayudar, de tu confort, y de la casa de tu padre, de tu propio techo, a la tierra que te mostraré. Y Abraham, ¿cómo salió? Salió sin saber a dónde iba. Eso es fe, hermano. Eso es fe. No la fe que se pone en un cosito de aceite, en una rosa, no. Esto es fe. Ahora, ¿qué otra cosa implica este llamado? Dice que yo te bendeciré, haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Esa misma promesa también la tenemos nosotros como hijos de Dios. Pero, ¿cuál es la bendición que nosotros tenemos? ¿Cómo podemos bendecir a los demás? Bueno, con un evento, con música, no. La bendición que nosotros tenemos es la de proclamar el Evangelio. ¿De qué sirve que Dios nos use para hacer sanidades y milagros si no guiamos a esas personas a recibir la palabra de Dios, el Evangelio, y que tengan un arrepentimiento genuino y comiencen una verdadera relación con Dios, sean regenerados y tengan una vida de santificación para finalmente encontrarse cara a cara con el Señor, ser glorificados y vivir toda la eternidad con el Maestro? No sirve de nada. Muchos reciben sanidades, reciben milagros y sienten que está todo bien, que tienen una deuda con Dios, pero no lo conocen. Entonces no hemos sido de bendición, o quizá hemos sido usados para una bendición pasajera, pero lo que Dios quiere hacer con nosotros, como lo hizo con Abraham, es bendecir de verdad a todas las naciones de la tierra. ¿Y de qué manera? Predicando. En tercer lugar, este llamado implica un camino de peregrinación. Si nuestra patria es una patria celestial, no está en esta tierra, no está en este tiempo, no es un reino que se va a establecer ahora, sino que se va a establecer justamente cuando Cristo venga a reinar finalmente. Es lo que nosotros aguardamos, la venida de Cristo. En Hebreos, cuando se habla de esto, vamos a ir al capítulo 11, versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que su esperanza no estaba solo en esa tierra que Dios le había prometido o en esa herencia terrenal que ciertamente iba a ocurrir, sino en esa patria celestial. En cuarto lugar, somos llamados no solo
con grandes promesas incluidas, sino también obligaciones. Necesitamos tener un sincero esfuerzo de vivir en santidad. Dios nos promete cosas tremendas. De por sí, el perdón de nuestros pecados, la limpieza, la salvación. Nos promete también cuidarnos, nos promete sanarnos, nos promete muchísimo. Pero también espera de nosotros obediencia, un esfuerzo para vivir de manera que a Él le agrade. Eso es lo que hizo Abraham, lo que él aprendió a lo largo de sus años. En quinto lugar, vemos que la fe de Abraham se expresó en obediencia. La fe que salva también debe manifestarse así, debe manifestarse en justicia. No es solamente creer de labios, sino demostrar con todo nuestro ser, con toda nuestra existencia, con todos nuestros días, que verdaderamente Jesús es el Señor. Determina poner a Dios en primer lugar. Pase lo que pase, Dios debe ser lo principal en nuestras vidas. Abraham fue un hombre de altar, fue un hombre que a donde iba, lo primero que hacía era edificar justamente un lugar para el Señor. No solo rechazó el paganismo, no solo salió sin saber a dónde iba, confiando en un Dios invisible, en un Dios que no veía, sino que a donde llegaba él establecía un altar para adorar a ese Dios que lo llamó, que no podía ver, que no podía palpar, pero que estaba seguro. Aún siendo un hombre imperfecto, Abraham determinó que Dios sea lo primero. Hubo hambre en la tierra en los días de Abraham, y Abraham huyó a tierra de Egipto. ¿Qué fue lo que sucedió? Como Sara era una mujer muy hermosa y él temía por su vida, pensando quizás me maten a mí para quedarse con mi esposa, ellos hicieron un trato y le dijo, a donde quiera que vayamos, tú dirás que eres mi hermana. Entonces seré favorecido por ti y no me matarán para que tú seas mi esposa. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que Faraón vio que esta era una mujer hermosa y los príncipes la llevaron a Faraón y Dios hirió a Faraón y a toda la tierra con plagas. En ese momento Dios también habló a Faraón, no era el Faraón más adelante, era en otro tiempo aquí, y tuvo que decirle, ¿por qué hiciste esto, Abraham? ¿Por qué nos mentiste? ¿Por qué nos engañaste? Bueno, Abraham da la cara, se arrepiente, ora por ellos. Nosotros podríamos pensar, ¿qué tipo tan ordinario, tan chanta? ¿Cómo puede ser alguien así elegido por Dios? Bueno, la Biblia no está para comentar las grandezas y proezas de los héroes que conocemos, sino para mostrarnos que son personas como nosotros, con problemas como nosotros, con dificultades como nosotros, con errores como nosotros, que pueden ser cobardes y mentirosos como nosotros, pero que deben aprender a confiar en el Señor y hacer su voluntad. Luego de todo este problema, ¿saben qué hizo Abraham? Volvió al lugar donde había levantado un altar, entre Betel y Jae, y allí adoró a Dios. Y allí Dios siguió tratando con él, porque fue determinante en poner a Dios en primer lugar. ¿Había fallado? Sí. ¿Fue pecador? Fue pecador, en este caso vemos que fue pecador, que no hizo las cosas moralmente correctas, pero aún así había un propósito, un plan de Dios, y Abraham no dudó en que Dios tenía poder para restaurarlo y para seguir usándolo, porque estaba seguro de quién lo había llamado. Número 2. Todo el recorrido de nuestra peregrinación es un camino en el que Dios nos va a sostener. Nuestra responsabilidad es ser obedientes. Dios confirmó a Abraham nuevamente el pacto cuando Abraham cumplió con el llamado de Dios y fue obediente. ¿Cuál había sido ese llamado que vimos recién? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Pero qué hizo Abraham? Se llevó a Lot, su sobrino, quizás por lástima, quizás porque tenía una relación muy entrañable, pero lejos de ser obediente al 100%, se llevó a este joven con él. ¿Qué sucedió? Comenzaron a prosperar los dos, y Dios permitió un conflicto entre sus pastores de ovejas para que ambos tomen caminos diferentes. Y aquí vemos que Abraham es realmente un hombre de Dios, porque a pesar de ser imperfecto, mostró una total generosidad. Esto está en el capítulo 13, pueden buscarlo después de Génesis. Y Lot muestra en cambio una hilacha total. Ahora, ¿qué sucedió con esto? Bueno, Lot dice,
escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. La llanura del Jordán era como la tierra de Edén, dice, una tierra de riegos. Abraham, en cambio, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Todo lo que brilla no es oro. Lot pensó que había prosperado por sí mismo y dijo: esta es la mía, esta es la mejor tierra, hay ciudades, puedo hacer comercio, pero no se dio cuenta que se estaba alejando del hombre que tenía el llamado, el hombre que había determinado servir a Dios, y su final no fue muy bueno, pero no es el punto de este mensaje. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en cambio con Abraham? Abraham se desplazó a un lugar más bien montañoso, y allí en las alturas Dios volvió a hablar a su vida. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice que después de que Lot se apartó de él, Jehová habló a Abraham y le dijo: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y ¿saben qué hizo? Edificó un altar. Dios confirmó la misma promesa, es más, le dio cierta profundidad a ese llamado que había tenido en un principio, cuando se cumplió esta obediencia en Abraham, de salir finalmente de ese último lazo que tenía con su parentela. Esto es así porque cuando Dios te llama, cuando Dios nos llama, el llamado es para nosotros, y no tiene que ver esto con toda una familia. Quizás cabeza de hogar, si estás casado, si tenés tu esposa, obviamente hay algo que Dios va a tratar en ustedes y en la familia, pero no debe ser tus hermanos, tus padres, tus familiares, incluso si son miembros de la iglesia o tienen un ministerio, quienes estén todo el tiempo llevándote, porque hay un llamado de Dios específico para cada uno. Y debemos aprender a salir de esa comodidad y de esa dependencia y entender que lo que Dios quiere hacer conmigo y quiere hacer con vos es especial y es único. Y también va a usar a otros, pero será único y especial con ellos. No podemos pretender hacer todo lo mismo, porque somos un cuerpo y tenemos diferentes funciones. Era necesario también para Dios confrontar el carácter de Abraham, porque esto comienza a transformar su mentalidad. Hay un hecho muy importante que ocurre en una batalla donde 5 reyes se levantan contra 4 reyes. Había un problema allí de dominación y se ven implicados los reyes de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que ocurre? Pierden la batalla, secuestran a los que estaban allí, se llevan un botín importante, y entre ellos, ¿quién estaba? Estaba Lot. Como Abraham se entera de esto, no es que se olvida de su familia, sino que va y los libera. Pero lo tremendo de este punto es que Abraham formó un ejército de unos 300 hombres con los nacidos en su casa. Él no era rey, él no tenía un gran ejército como los otros reyes, que eran 5, tenían mucha gente, pero sí estaba acompañado por Dios. ¿Y saben qué sucedió? Tuvo victoria. Al regreso de esa victoria fue bendecido por Melquisedec, y su vida fue acercándose cada vez más al Señor. Luego de esto, luego de ver que su poder no estaba en lo que él podía hacer, sino en lo que Dios lo dirigía a hacer, en el capítulo 15 vemos que Dios da la promesa de ese hijo que le dice una y otra vez a Abraham: no dejes de confiar. Y le dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará.
y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y él dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Primer parte del llamado, no temas, yo soy tu escudo, yo soy el que te guarda, yo soy el que te lleva de victoria en victoria, tu galardón, tu recompensa será grande, gloria a Dios. Pero Abraham tenía una relación tan cercana con Dios que, lejos de decir amén, aleluyas, le dijo, escúchame Dios, no tengo hijo, ¿qué pasó con tu promesa? No se lo dijo así, pero se quejó. Ahora, pese a nuestras quejas, Dios cumplirá su promesa. ¿Y de qué manera nosotros podemos experimentar esa fidelidad de Dios? Conociéndolo más a Él y recibiendo de Él una exhortación fuerte que derribe nuestro conocimiento, que derribe nuestra verdad, que derribe nuestros prejuicios y afirme así la justicia de Dios. ¿De dónde era Abraham? Dijimos, de Ur de los Caldeos. ¿Qué hacían ellos? Observaban las estrellas. ¿Conocía la astrología? Sí. Y Dios le dice, mira las estrellas, ¿qué te pueden decir? ¿Te pueden decir tu futuro? ¿Te pueden contar lo que va a suceder? ¿Acaso las estrellas te dijeron que ibas a vencer a su ejército? No. ¿Sabes qué? Abraham, yo soy superior a las estrellas. Y si podés contar las estrellas algún día, así será tu descendencia. En otras palabras, Dios le dijo a Abraham, Abraham, hay muchísimas cosas más para tu vida. No te desanimes, sigue adelante, sé obediente. Aun cuando nuestros errores vuelvan a aparecer, Dios nos sostendrá. ¿Saben qué ocurrió? Pasaron los años y no venían los hijos, y entonces, como era costumbre, se le ocurrió a Abraham, a Sara en realidad, tener un hijo por medio de su esclava Agar. Le dijo, toma mi esclava, tengamos un hijo, y como nace acá, es nuestro hijo, lo criamos y ya está. Así nació Ismael, padre de todos los pueblos árabes, y este error fue un error terrible, porque luego esos pueblos estarían enemistados hasta el día de hoy. ¿Qué sucedió más adelante? Hubo hambre, Abraham se fue nuevamente a otra tierra, la tierra de los filisteos, porque no había que comer. ¿Qué hizo? Lo mismo que en Egipto. ¿Qué pasó? Lo mismo que en Egipto. ¿Hubo un reproche de parte de Dios? No, pero Abraham entendió que ya no podía estar escondiéndose, que ya no podía seguir buscando una salida fácil, sino que debía encontrar en Dios todas las respuestas. Y a donde iba volvía a edificar ese altar, y a donde iba volvía a confiar en Dios, y así su carácter iba siendo transformado, y así su mentalidad iba siendo transformada a través de ¿qué? De la obediencia. Con errores sí, con pecado también, pero con un corazón genuino que confiaba en Dios y aprendía a obedecerle. Punto número 3. La fe es la que va a sostenerte, la que va a sujetarte, tu apoyo a medida que Dios te transforme paso a paso. Hemos visto que Abraham no fue siempre ese padre de la fe, no fue siempre ese hombre amigo de Dios, pero desde que comenzó a profundizar en su relación con Él, a pesar de errores y problemas, su fe lo llevó a vivir una vida sobrenatural, y esa fe se le fue contada como justicia. Todo el camino de Abraham incluye estas cosas: determinación, obediencia y fe. Y alcanzar las promesas de Dios, alcanzar eso que tanto deseamos, en este caso el hijo que tanto deseaba, fue un camino de fe y fue un camino de locura. Lo último que se le ocurre hacer a Dios es decirle a Abraham, mira, no te vas a llamar más Abraham, que quiere decir Padre exaltado, o mi Padre sea exaltado, o Padre enaltecido, sino que de ahora en adelante te vas a llamar Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99. ¿Cuántos hijos tenía? Y tenía Ismael, pero Ismael no iba a heredar la promesa, por lo menos eso le había dicho Dios, así que ¿a usted le parece con 99 años que alguien decida llamarse padre de multitudes teniendo un solo hijo y un hijo que no iba a heredar la promesa de Dios? Era una locura, era algo muy impactante, pero Dios necesitaba romper eso último, esa incredulidad que a veces le hacía reírse de lo que Dios iba a hacer, que a veces lo hacía cuestionarse lo que Dios iba a hacer. Y en este último tramo de su vida, Abraham comienza a hacerse conocido, ya no por ese nombre que decía Padre exaltado, sino
padre de multitudes. A los 65 años salió de Harán para llegar a Canaán. Pasaron unos 21 años más o menos, hasta que tuvo el hijo con Agar, a los 86 años. Y desde los 65 hasta los 99 habían pasado 34 años y el hijo de la promesa no llegaba. Y encima Dios le dijo: desde ahora te sí que sos padre de multitudes. ¿Qué hizo? Y bueno, está bien. Un año entero este anciano se llamó a sí mismo padre de multitudes. Y luego de tanto tiempo, la promesa llegó a cumplirse. Y esa Sara, que cuando escuchó esto se rió, ahora llamó a su hijo Risa, porque recibió el gozo, el deleite de la promesa cumplida de parte de Dios. Una vida caminando junto al Señor es una vida en la que nosotros vamos a ir conociéndolo cada día más a Él. Y lo vamos a conocer de una manera muy especial, de una manera en la que ya no nos van a dejar dudas de quién es el que nos llamó y quién es el que tiene un plan para nosotros. Quizás estás dudando de qué es lo que va a hacer Dios con tu vida. Quizás toda esta situación frenó proyectos, planes, actividades en la iglesia. Quizás no sabes a dónde vas a ir, pero necesitas saber algo. Dios te llamó, Dios es el que te sostiene en ese proceso. Debes ser obediente. Pon a Dios en primer lugar. Y aunque vengan problemas, aunque cometas errores, que Dios sea lo primero en tu vida. Vuélvete un hombre de altar, porque allí es donde la fe crecerá y allí es donde vas a conocer en profundidad al que te llamó. ¿Cómo vemos que afectó todo este proceso a Abraham? Donde culmina su historia en el capítulo 22. Ya estamos terminando con esto. ¿Qué ocurrió en ese capítulo? Dios se le ocurre probar a Abraham una vez más, después de tanto. Habían pasado unos cuantos años ya. Y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Wow! ¿Qué diferencia entre el Abraham que recibe el llamado al principio y en vez de salir él sale con su padre y debe esperar que su padre fallezca para continuar su travesía, y el Abraham que vemos aquí, que frente a una exigencia tan fuerte de Dios, dice en el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. De haber pasado tiempo hasta tomar una decisión, aquí, en esta altura de su vida, totalmente confiado en el Señor, tuvo obediencia inmediata. Determinación muy clara. ¿Saben qué fue lo que sucedió? Abraham tomó la leña del holocausto, ya habían llegado 3 días de camino, habían pasado. La puso sobre Isaac su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y caminaron ambos a ofrecer el sacrificio. Y le dijo Isaac a Abraham, su padre: padre mío, mirá que tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. E iban juntos. Fue un hombre determinante y fue un hombre de fe. No tenía que ofrecer, pero sabía que Dios algo iba a hacer. Cuando los que estaban con él le preguntaron: ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Abraham dijo: esperen aquí, yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos. Abraham sabía que lo que Dios le había exigido era por algo, y que el Dios que toda su vida lo había sostenido por algo, y que el llamado y el propósito se cumplirían de alguna forma, y aún si hubiese llegado al punto de cometer un sacrificio humano como era costumbre en Ur de los Caldeos, Dios algo iba a hacer. Y esto lo vemos claramente porque Hebreos nos cuenta esta parte de la historia en el capítulo 11 y dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito,
Esto mostraba también algo sobrenatural que nos mostraba a nosotros a través de la historia lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado lo volvió a recibir. Abraham fue un hombre obediente, Abraham fue un hombre determinante, Abraham fue un hombre de fe, y eso produjo que Dios haga algo tremendo con él y su descendencia. Lo que hagas para el Señor va a afectar a otros. Lo que creas al Señor va a afectar a otros. Lo que obedezcas va a afectar a otros. Primero tratará contigo, te va a transformar, no va a ser lo más lindo, el camino será quizás difícil, pero cuando se cumpla el tiempo, serás de bendición a muchos. ¿Qué fue lo que sucedió? Abraham preparó el altar, preparó la leña, tomó el cuchillo, y entonces Dios le dijo: tranquilo, Abraham, veo que grande es tu fe. Pero dice que el ángel llamó por segunda vez a Abraham y le dijo: por mí mismo he jurado. Dios juró por sí mismo. Dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y Abraham habitó en Berseba. Estaba haciendo algo muy tremendo este hombre. Se estaba jugando, creo yo, el destino de la humanidad en esa obediencia de Abraham. Porque la promesa de Dios fue para un pueblo específico, pueblo escogido. Un pueblo que creyó originalmente a través de este hombre en un Dios invisible, en un Dios diferente a toda su cultura, en un Dios que los llamó a un camino que él mismo no conocía, pero que Dios ya sabía. En un Dios que fue dejando al descubierto un carácter no aprobado al 100%, pero que día tras día se fue transformando en un hombre dispuesto a darlo todo por obedecer al Señor. Esa historia nos marcó a todos nosotros y nos mostró también lo que iba a ocurrir en el tiempo de Jesús allí en la cruz del Calvario. Dios probó a Abraham, probando, creo yo, mi opinión es esta, creo yo, a toda la humanidad. En Abraham probó a todos nosotros, pensando si seríamos capaces de hacer algo tan fuerte como entregar la vida de un hijo solo para agradar a Dios. Y al ver la determinación de este hombre, el Señor dijo: juro por mí mismo que en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones. Y cuando llegó el tiempo y Jesús estuvo en la cruz, se cambiaron los roles. Y Abraham, ahora Dios estaba representando el lugar de Abraham, y Jesús el lugar de Isaac. Isaac no era un niño, Isaac ya tenía edad suficiente para entender lo que estaba pasando, y mostró una obediencia impresionante, porque se dejó atar por su padre, se puso sobre la leña y no salió corriendo esperando que el padre no haga nada. Él estaba ahí mientras su padre tenía el cuchillo en la mano. La fe, la obediencia, la determinación, lo que vamos a necesitar durante toda nuestra peregrinación hacia la perfecta voluntad de Dios. No abandones el camino, no tires la toalla, no te desesperes. Lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Él es un Dios que cumple promesas. Simplemente no abandones y confía en Él, pase lo que pase. Dios te bendiga.